Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal se encuentran? Espero que todos bien. Me encuentro como un poco bajón, como un poco cansado. Eh, em, he estado de reunión, eh, programando cosas para los próximos 4 años. Sí. Actividades hasta diciembre de 2025. Así, así soy. Ya tengo la idea de lo que viene y entonces estoy ya tratando de armarme para todo eso. Así que bueno. Además de que, obviamente, en pocos días empiezan a llegar las personas para el viaje, para el viaje que tenemos programado aquí por el Nilo en la primera semana de junio. Entonces también estoy con eso en la cabeza, estoy terminando cosas para poder estar de lleno en lo que hay que hacer. Preparándonos para el eclipse de sol, que este eclipse de sol va a ser muy importante y por eso en breves empezaré a comentarles cómo nos vamos a preparar. ¿Sí? El eclipse de sol, recordemos, es el día 10 de junio. Bueno, vamos al tema de hoy. El séptimo arte. El cine. Esta palabra es muy simple. Cine viene de la palabra griega kiné, que significa movimiento. ¿Y por qué se llama el séptimo arte? Básicamente es el último arte o podría considerarse una de las bellas artes, aunque no lo es. Pero podría considerarse el origen de un nuevo arte, algo que antes no existía y que no se puede comparar con nada que se haya hecho en la antigüedad, ¿no? Entonces, por esto mismo, se considera un nuevo arte que aparece en el siglo XIX, concretamente alrededor del 1890. En esa época, entonces, en 1895, si no me equivoco, concretamente, es el momento en que aparece por primera vez el cine y con los hermanos Lumière en París. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender por qué no se compara con otras y por qué, por más que le llamemos el séptimo arte dentro de las bellas artes, no formaría parte de una de las bellas artes en general, podríamos decir. Ok. ¿Por qué es una de las 7 bellas artes y a la vez no se consideraría una de las bellas artes? Vamos al pasado. La pintura surgió en el Paleolítico. La música surgió en el Paleolítico. Estoy hablando de hace unos 100.000, 150.000 años atrás. 150.000 años atrás aproximadamente, pintura, música. Poco después, hacia el Neolítico, alrededor de 50.000 años atrás, la arquitectura, la
la literatura, el hecho de contar cuentos, hacia finales del Neolítico, la poesía, con la forma de usar las palabras como magia. ¿Qué otra? ¿Cuál era la otra que me olvidó? Danza. Y la danza, obviamente, el baile, ¿sí? Algo surgió en el Paleolítico. En las tribus. O sea que las 6 artes principales surgen entre el Paleolítico y el Neolítico. Paleolítico significa la piedra vieja, Neolítico la piedra nueva. Entonces, durante esos 2 periodos, alrededor de hace 150.000 años atrás, empiezan a surgir todas estas corrientes artísticas de desarrollo humano. Sin embargo, el cine, ¿cuándo aparece? En 1895. O sea, 150.000 años después que las otras, ¿sí? Aquí la escultura, también me olvidé. La escultura. La escultura también, otra de las artes que surgió en el Paleolítico. O sea que, básicamente, 150.000 años después surge el cine. Por esto mismo, el cine no atravesó todas las culturas del mundo, ¿sí? No atravesó el desarrollo de la historia de cada una de las culturas del mundo desde los primeros humanos que formaron tribus. Por lo tanto, no podemos decir que realmente forma parte de una de las 6 artes primordiales que constituyen la base artística de toda la humanidad, porque surge muchísimo después. Y sin embargo, cambia también la forma en que el mundo observa al arte. Y debido a que cambia la forma en que el mundo observa el arte, en que uno entiende imágenes y las formas, la forma de transmitir algo, entonces, debido a esto, es que se puede considerar el séptimo arte. Y cuando digo cine, también me voy a referir a algo que también surge en el mismo siglo, en el siglo XVIII, que es la fotografía. Bastante antes, ¿sí? A principios, pero la fotografía está relacionada con está relacionada con la pintura, está relacionada con el registrar una imagen. Más allá de que está cerca también del cine, es otro tipo de arte, también surgió en este tiempo, en el siglo XIX. Pero ¿qué sucede? La fotografía no atravesó todo el sistema como lo ha hecho el cine. Entonces, no se considera una de las artes principales, por más que es un arte. Bien, recordemos básicamente que para que se considere una de las principales artes, se necesita hacer como un patrimonio global de muchas culturas a través del tiempo. Entonces, si nos ponemos a pensar concretamente, todas las culturas tienen algo de las otras artes, han desarrollado parte de esas otras artes. Sin embargo, hay muchas culturas que no han desarrollado el arte de la fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fotografía podría estar dentro o entre medio de la pintura y el cine, así como el teatro está en la literatura, está incorporada en la literatura. Bueno, pero ¿por qué al cine se lo puede considerar el séptimo arte? Al cine se lo puede considerar el séptimo arte dentro de estas porque el cine tiene algo interesante, y es que el cine incorpora a todas las demás y las
integra en una sola. El cine en sí mismo es la narrativa literaria de una historia. La narrativa de una historia que necesita música para hacer sentido. Necesita sonido para hacer sentido. Necesita colores para llamar la atención, tanto sea desde el blanco y negro hacia todos los colores que tenemos hoy de alta resolución. Necesita la fotografía para hacer encuadres perfectos. Necesita la arquitectura para la escenografía. Necesita la escultura para armar ciertas ciertas cosas que se quieran mostrar, como en ciencia ficción o lo que sea. Se necesita la escultura. Se necesita la danza también en función del movimiento, en cómo se va a comunicar desde el movimiento del que está actuando. Es decir que si nos ponemos a pensar, lo que hace el cine es reunir todas las otras artes y les pone movimiento. Unifica todas las otras artes para darles movimiento a todas, unidas como una. Entonces, lo que podemos entender del cine es que no solamente objetivamente son las 6 artes principales en movimiento, sino que además, desde lo subjetivo, el cine nos mueve, nos moviliza. A ver, el cine surge obviamente ¿de qué? Surge de la unificación de fotografía, ¿no? O sea, por esto mismo los Lumière venían de una familia de fotógrafos en París. Los Lumière venían de una familia de fotógrafos y lo que se le ocurrió a los hermanos Lumière fue poner un fotograma, ¿sí?, al lado de otro. Es decir, sacar muchas fotografías de una misma situación. Entonces, todas esas fotografías se las pone una al lado de la otra y se las pega en una piel, de celulosa muy finita, que en latín se dice película. Película. Una película que gira, que está en movimiento. Que está en movimiento. Por eso en inglés se dice movie, de moverse, movimiento. Esa película está hecha de celuloide. Por eso se le llama el celuloide también, al cine. Es donde la fotografía se iba poniendo en esa cinta, ¿no? Entonces, en esa cinta, lo que se hacía era girarla y con una luz por detrás de la cinta, cuando pasaba, nuestra capacidad ocular, que no puede captar ciertas separaciones de las imágenes, daba la sensación de que la fotografía se está moviendo. Entonces tomaron la fotografía y le pusieron movimiento. Cuando se incorpora el cine a color, ¿qué
pintaba, ahí está el arte de la pintura también, se pintaba cada uno de los fotogramas, se pintaban las fotos. Entonces, cuando la luz aparecía, esa pintura, ¿sí?, era lo que se veía en color. Por eso no había tantos colores, se pintaban en ciertos tonos y resaltaban algunos, ¿sí?, amarillo, verde, azul, pero no estaban todos los colores porque se pintaba, no es que se grababa el color, sino que se pintaba. Bien, las primeras películas que hicieron los hermanos Lumière en blanco y negro no tenían literatura, no tenían trama, eran simplemente fotografías de lugares, de un tren, de una fábrica, y solamente mostraban porque no sabían qué era lo que podían mostrar, no sabían que podían contar una historia, entonces no había una narrativa. Recién llegando, obviamente, a Estados Unidos, es cuando se empieza a tratar de mostrar una historia, ¿no? Historias cortas, son cortos de segundos, de un minuto, lo que sea, de imágenes que mostraban una narrativa cortita, que terminó haciendo que se empiecen a mostrar ciertas cortas historias que entretenían a la gente. No era solamente ver, sino que era entretener. Esto fue tan revolucionario porque mucha gente estaba interesada en ver cosas, historias, ¿no? Y bueno, hoy escribí en el blog la historia de cómo Edison le hizo juicio a todos los que hacían esto porque él creía que había inventado algo antes que era mejor. Entonces, los empezó a perseguir a todos y por eso todos se mudaron a California, que en esa época California recién estaba incorporándose como un estado libre. Por lo tanto, se fueron allá, era una tierra nueva, etcétera, una tierra muy cristiana, porque todavía estaba más poblada por mexicanos que por otra gente. Y por eso se fueron a este pueblito que era el sagrado, que en inglés se dice Hollywood, ¿sí? Entonces se trasladaron todos ahí, había un país enorme en el medio para que no los pudieran perseguir y empezaron a desarrollar entonces el cine. Empezaron a desarrollar películas más largas que contaran cosas. ¿Qué sucede? Acá es donde está el cambio al que quería ir del movimiento interno. ¿Qué sucede en Hollywood? Lo que sucede es que Estados Unidos estaba teniendo una inmigración impresionante en esa época porque Europa estaba pasando guerras, estaba pasando hambre, ¿sí?, en muchos países, y terminaron yéndose a Estados Unidos. Desde muchos países, de diferentes lugares, se fueron a Estados Unidos. Muchos de los que antes eran esclavos empiezan a ser libres, empiezan a moverse por el país. Entonces, ¿qué sucedía? Había una gran mayoría de población en Estados Unidos que no había inglés. No tenía idea de entender una palabra en inglés. Se escapaban de la guerra, del hambre. Entonces no había forma que la gente esta supiera comunicarse, entender las noticias, entender los diarios, aprender. Y la única forma que tenían de saber lo que estaba pasando, que era el cine mudo, porque no se hablaba, entonces era fácil de poder comunicar o transmitir algo a través de imágenes. Por lo tanto, Hollywood creció muchísimo como propagandista del Estado para educar, comunicar, informar a toda esta población nueva que no sabía el idioma. Esto popularizó el cine entre, obviamente, todas las poblaciones que no entendían inglés.
Es este el momento en que el cine empieza a cobrar un peso fundamental. El peso fundamental del cine es que empieza a transmitir a las personas información, pero no información como un periódico, sino información emocional, cosas que se sienten, que se viven como propias. Esto hace que películas no solo empiecen a mostrar las cosas que pasan, sino que además empiezan a mostrar historias, a narrar emociones, a mostrar situaciones de la vida, pero con una intención que es movilizar al que lo observa. O sea, como teatro, pero a gran escala, ¿no? De esta manera, el cine pasó a ser una forma de evolución de ideas, una forma de manifestar lo que la gente sentía o quería vivir. Y esto nos lleva a que el cine, así como la literatura nos abre la imaginación, el cine nos muestra las posibilidades de lo que vendrá, nos muestra el futuro. Ahí surge la ciencia ficción. El cine se convirtió en un lenguaje que incentiva a la imaginación y a la creatividad, que propone desarrollo tecnológico, que propone desarrollos sociales, que propone cuestionarnos cosas. Hace también no solamente de entretenimiento, sino de filosofía. Empieza a ser una forma de popularizar el despertar de un pueblo o el dormir de un pueblo, según quien lo pueda manipular. Desde la aparición del cine, en realidad, durante el siglo XIX, con la Segunda Revolución Industrial, el avance fue tan rápido que las cosas cambiaban muy rápido. Esto llevó a que leer libros, aprender un arte, llevaban mucho tiempo y a lo mejor uno estaba años para realizar algo que ya había cambiado, que ya había caducado. Empezó a cambiar tanto todo que no nos daba el tiempo de procesar la información. El cine pasó a ser una forma de comunicarnos en corto plazo muchas cosas a la vez. Por eso el cine se volvió una herramienta tan importante. Y hasta un tiempo atrás, el cine solamente se dedicaba a contar la propaganda de aquellos que podían pagar el cine. Pero la revolución electrónica, la revolución tecnológica, empezó a permitir el cine independiente. Y el cine independiente empezó a permitir contar historias que están fuera de los sistemas establecidos. Con lo cual, el cine pasó a ser un vocabulario de evolución social, de pensamiento, de desarrollo. Por eso el cine puede ser una gran herramienta de despertar de conciencia, más que cualquiera de las otras artes hoy en día. La clave del desarrollo de conciencia interior, de la movilización interna del ser, hoy en día puede provenir solamente del cine, porque incorpora todas las otras artes y les da un sentido concreto. Y desde luego hay todo en el cine, obviamente. Pero el problema no está en el que hace cine. El tema está en qué elegimos ver. Porque el cine de despertar de conciencia existe, está ahí. La pregunta es por qué seguimos eligiendo películas que no nos ayudan al despertar.
El cine es básicamente un reflejo de lo que la humanidad pide. Cada vez hay más películas de conciencia, que tienen un mensaje potente. Eso significa que cada vez la humanidad está despertando más, pero también hay muchas otras cosas. Por eso mismo, este es uno de los artes que puede definir un cambio de conciencia. Es uno de las artes que moviliza el mundo interior para llevarnos colectivamente a la acción de un mundo exterior. Cine es movimiento. Por lo tanto, muchas veces las claves de lo que nosotros queremos mover en el mundo puede estar en una película. Así que los invito a buscar películas que los muevan dentro para que ustedes empiecen a mover el mundo. Y con películas conscientes no me refiero a películas espirituales. Hay muchas películas que uno diría, ¿eso qué tiene para dejarme? No, hay que aprender a ver detrás. Las películas son narrativa, son una narración, que detrás hay una filosofía. No esperen que una película les diga esto es así, así y así, y tienen que hacer esto, esto. Eso se llama documental o propaganda. ¿Sí? Una película inspira. La intención de la película es que cada individuo pueda ver una parte que despierte la propia parte. Entonces hay que aprender a observar una película, no a mirar una película. Hay que aprender a contemplar una película para poder captar lo que yo necesito de ella. Bueno, vamos a la información de hoy. La vibración del día es RU. La afirmación es yo soy guardián de la evolución. El código del día es el sistema nervioso. Uno de los sistemas más importantes del cuerpo es el nervioso, el cual se vincula a los animales y se compone de células llamadas neuronas que se especializan en la conducción de señales eléctricas. La información de todo el cuerpo es procesado por este sistema, reaccionando a estímulos que le llevan a dar una respuesta específica, desde acciones mecánicas y simples como la dilatación de las pupilas o la digestión y el latido del corazón, hasta acciones complejas como pensar, crear, sentir y producir. Proyección del plano de los registros universales. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente. Cerramos los ojos. Nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio a mi alrededor, del cuerpo que habito y de mis propias respiraciones.
Utilizo mi imaginación para contemplar los objetos que hay en este cuarto y hacerlos desaparecer. Cada uno de ellos se desvanece y en tanto todos desaparecen, lo hace también el techo, los muros y el suelo, dejando solo vacío a mi alrededor y yo en el centro. Llevo mi atención a un punto fijo en este vacío y deposito toda mi fuerza, mi energía, todo el foco de mi ser en este punto. Lo observo fijamente hasta que, sumando todas las intenciones, le convierto en una chispa que se multiplica en muchas chispas, generando un fuego que se enciende más y más grande hasta iluminar el espacio donde me encuentro, sintiendo su calor sobre mi piel. Tomo conciencia de que este fuego es la esencia de mi alma y a través de ella puedo crear mi hogar, el hogar de mis sueños. Con mis manos tomo este fuego y, danzando con ellas suavemente, comienzo a diseñar este hogar alrededor, sus muros, habitaciones, su jardín. Diseño mi hogar. I design my home.
Y comienzo a decorar mi casa con muebles, cuadros. Tomando conciencia de que todo lo que está dentro de este alma soy yo. Reconozco que cada habitación es un órgano. Reconozco los huesos y la piel en los muros, el corazón en la cocina. Y mis proyectos en el jardín. Y busco una habitación. La habitación de mi tercer ojo, donde he armado mi propio cine. Mi cine en casa. Enciendo con mi imaginación la película de mi vida y observo pasar delante de mí toda mi vida como esta historia de cine. Y reconozco mi vida como el movimiento constante que me lleva a la evolución. Yo soy el guardián de la evolución. Yo soy el guardián de la evolución. Yo soy el guardián de la evolución. Yo tengo el movimiento en mí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo.
Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y cada uno toma esta energía y aquellos que están siguiendo la tarea del mes la ponen en el agua y riegan las semillas y plantas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana para cerrar la semana emocional de Tauro, a la misma hora como siempre.